Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, para los que saben que no están solos en su búsqueda y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal, psicología de otra dimensión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 14 de la primera temporada de El Portal. Hoy hablamos sobre los héroes populares, los íconos, los ídolos de masas y su influencia. Permítanme empezar leyéndoles un texto que escribí. Los héroes populares son únicos en su capacidad de generarnos vivencias, emociones y momentos. Provienen de todas las áreas de la vida, pero con una condición: lo que hacen tiene que ser accesible a las mayorías. Músicos, deportistas, actores son privilegiados en esa categoría, porque sus obras logran volverse parte inseparable de la vida diaria de millones, llevándolos más allá de la angustia cotidiana. Cuesta mucho comprender cómo pasa esto. Cómo la obra de alguien, en forma de una aparentemente intrascendente película, canción o juego, pueden volverse tan trascendentes para otros. Es que las personas, con nuestra capacidad de identificarnos, borramos la frontera entre lo propio y lo ajeno. Mi película favorita, mi canción preferida, mi equipo del corazón. En ese momento eso deja de ser algo externo, hecho por otro, y se vuelve parte nuestra. Ya no se trata de una obra que admiramos, sino de una que vivimos como propia. Cada logro, cada triunfo, cada fallo son propios también. Porque lo importante es que nos moviliza, para bien o para mal. Esas obras acompañan en todos los momentos de la vida, y nos pueden sacar de la depresión, animar tras un mal día, hacer reír, llorar, gritar, bailar, festejar, y realizar las locuras más impensadas por ir a verlos, por estar cerca de quienes admiramos. Sus creaciones nos pueden rescatar por valiosos momentos de la tortura que puede ser nuestra mente. Más aún, estos íconos nos inspiran, nos enseñan el amor por una actividad y todo lo que ella puede generar. Por ellos practicamos, estudiamos, entrenamos, soñamos ser como ellos, o incluso mejores. Muchos cineastas nacieron tras ver La Guerra de las Galaxias, o 2001 Odisea al espacio, al ver los mundos que se podían crear a través del cine. Así como tantos músicos nacieron al escuchar a los Beatles, e incontables deportistas, no solo futbolistas, profesionales y amateurs, nacieron al ver jugar a Maradona. Dicho de otra forma, sus obras crearon a muchos otros artistas, crearon muchas vidas. El deporte, opinan muchos, vino a reemplazar a la guerra entre los humanos. Al poder competir y medirse, se atempera la agresividad y aparece una motivación por superar al otro mucho más interesante que destruirlo militarmente. Los deportistas, entonces, libran literalmente batallas en nombre de otros millones, y quizás salvan vidas en el proceso. Seguro es que salvan vidas de muchos que han superado una enfermedad u otras adversidades para poder ver una vez más a sus ídolos. Porque sin motivación por vivir no hay salud posible, y hay pocas motivaciones tan poderosas como la pasión. Los humanos tenemos una capacidad única para crear mundos, y esos mundos creados se vuelven tan reales como el piso en el que estamos parados. Lo dijo un ícono de la creación, nada menos que Walt Disney. Los que contamos historias devolvemos el orden por medio de la imaginación. Devolvemos la esperanza una y otra vez. Porque las historias crean orden del caos de la existencia, y ese orden son las historias que hacen un futuro esperanzador posible donde antes no existía. Eso mismo son los mitos que están en el origen de toda cultura. Los ídolos crean historias, crean leyendas que serán contadas una y otra vez, llevando su arte a donde nadie había ido aún. En vida, moviliza multitudes, uniendo a miles en un sentimiento compartido e íntimo a la vez. Pueden fallar, pueden traicionarse, envejecen, y traen la imagen de la terrible decadencia y la inevitable oscuridad con ellos. Muestran que, además de genios, son humanos.
Es en la muerte donde su historia terrenal termina y ya solo queda la leyenda. Leyendas que serán recordadas, agigantadas, deformadas, bajo la luz de cada testigo o testigo del testigo y sus relatos. Es ahí cuando van a la eternidad, se vuelven incorruptibles e iluminan los mundos de incontables otros, que a partir de ellos saben que lo imposible, en la piel de un mortal, fue una vez posible, y por tanto puede volver a serlo. De la oscuridad, entre tanto, nos queda siempre ocuparnos a los vivos. Escribí este texto inspirado por la muerte de Diego Maradona y todo lo que se generó alrededor de ella. Como no podía ser de otra manera, un evento tan comentado generó mucha polémica. Sobre eso quiero hablar en este programa, pero más que nada sobre lo que hay detrás, lo que significan estos ídolos populares y sus obras. Se hizo, por ejemplo, la crítica a que por qué no hay el mismo reconocimiento o el mismo movimiento por otras figuras más, digamos, con aportes más concretos a la vida. Por ejemplo, en Argentina, el médico cardiólogo René Favaloro, que fue una eminencia mundial y era realmente un humanitario en sus acciones. ¿Por qué no hubo el mismo reconocimiento, por ejemplo? Y esto trae directamente algo que intento expresar en el texto y que después voy a elaborar un poco más, que tiene que ver con que nunca figuras que quizás hacen aportes más concretos, como por ejemplo hizo Favaloro, crear dispositivos que salvan muchas vidas por medio de la medicina, nunca pueden tener ese nivel de repercusión en la vida de las personas, esa influencia en la vida cotidiana como tienen los grandes ídolos de masas. Los grandes ídolos de masas aparecen a través de esas cosas que justamente se comparten entre todos, que son parte de la vida, de la infancia de muchas personas, y por eso se recuerdan tan fuertemente. Muchas veces yo hago la crítica de lo que es masivo, pero en el sentido de que hace falta siempre otra dimensión, una dimensión profunda, además de lo masivo. Todo tiene sus dos caras, su yin y su yang. Entonces, no toda la vida puede estar hecha de lo importante objetivamente, si es que eso realmente existe, sino que está hecha de muchas dimensiones, y dentro de esas está lo que se comparte popularmente, lo que nos moviliza, lo que nos genera emociones, y no necesariamente se puede considerar algo profundo, pero sin embargo lo es. También hay que entender que todas estas cosas, todo lo que hacen estas figuras, un músico por ejemplo, es aprovechado siempre por el poder como forma de hacer dinero, como forma de control de las masas, por medio de la distracción, pero eso es otro aspecto que viene también con el mundo masivo y mediático en el que vivimos, pero la realidad es que los festejos, las celebraciones, los bailes, la música, el teatro, el deporte existen hace miles de años en diferentes formas y siempre fueron algo necesario para el pueblo, algo que trae esa diversión, esa comunión, la necesidad de sentir que tenemos las personas y de los sentimientos compartidos. Siempre estuvieron, simplemente que hoy en día hay muchísimos más medios para aprovecharlos y hacer de eso otras cosas de lo que originalmente son. Justamente como tocan cosas tan profundas de las personas, también pueden ser un instrumento para manipularlos. Otra gran crítica que se hizo, y que no es exclusiva del caso de Maradona, simplemente que Maradona es paradigmático en ese sentido, es la crítica sobre su persona, sobre su forma de vivir, su personalidad, sus fallos. Y en este sentido hay que entender que estas personas no son responsables de ser nuestros modelos. Simplemente, como participan de actividades que son masivas, lo que hacen termina siendo algo visto por millones, pero en ningún momento eso
incluye el ser un modelo de vida. Y ahí entra una mirada que también se puede hacer claramente desde lo psicológico, donde se los pone en el lugar de figuras parentales, ¿no? De las que se espera que sean perfectas y que sean ejemplo de vida, ejemplo de valores, de rectitud. Hay muchos casos, por ejemplo, de quienes tenían un ídolo y se da que lo pueden cruzar o conocer en alguna circunstancia y el ídolo los trata mal y ahí se rompe algo, porque había una idealización tan grande que encontrarse con la persona y con lo oscuro de la persona puede ser algo que destruye esa imagen idealizada. Pero ahí es donde tenemos que entender, ponemos a esas personas en ese lugar porque lo necesitamos, porque necesitamos guías, porque necesitamos quienes nos muestren algún camino, y eso a su vez habla de nuestras fragilidades, del vacío que tenemos. Somos nosotros, todas las personas, quienes les damos la plata que se les paga por lo que hacen, la fama que tienen. Entonces en todo esto hay que entender que quizás nunca y nadie cumpla todos los criterios de perfección, porque la necesidad es esa necesidad profunda de un salvador, así como son las figuras míticas religiosas, ¿no? Donde se mezcla completamente el mito y la realidad histórica de esas figuras. Y los seres populares tienen mucho de esto. Y por otro lado, no es descartable para nada el análisis, porque en su oscuridad, al ser a su vez mitos y personas reales, nos llevan a esta contradicción, a que lo que amamos y admiramos tiene también su lado oscuro, su maldad, su aprovechamiento, las problemáticas con la sexualidad, la codicia. Todo esto convive en una figura que quizás nos da mucho, por un lado, con sus creaciones, y por otro lado, también tiene cosas que nos pueden dar la sensación de que está esto borrando o anulando todo lo otro que hacen. Esa es la gran pregunta. Pero creo que, si se piensa más profundamente, justamente nos traen esta oscuridad con la que todos lidiamos. Y a veces también proyectamos en ellos esa oscuridad que no queremos ver en nosotros mismos. Entonces, si ellos no la tuvieran, podríamos sentir que nosotros tampoco la tenemos. Pero la realidad es, como intentaba expresar en el texto, que ellos se convierten en un mito y con el tiempo se perfeccionan y se olvidan sus partes oscuras, y somos nosotros los que seguimos viviendo, los que tenemos que lidiar con esa parte, con cómo hacemos, con nuestra maldad, con nuestra codicia, con nuestro egoísmo, con nuestra agresividad en la vida, mientras queremos, como creo que la mayoría lo hace, ser otro tipo de persona. Y otra parte de esta polémica era la incomprensión de por qué, cómo puede ser que genere tanto, en este caso un futbolista, pero cómo puede ser un músico, como pasó en su momento con John Lennon, con Michael Jackson. ¿Cómo puede ser que generen tanto quienes hacen estas actividades aparentemente banales, porque no son los artistas más profundos y más complejos muchas veces, pero son en su área quienes crean algo nuevo, algo diferente, algo que no existía? Bueno, ¿cómo entender lo que nos genera? Y ahí va esta parte que me parece tan importante, porque de alguna manera lo que queda por ellos es el agradecimiento por lo que dieron. ¿Y qué es lo que nos dieron? En general estas figuras se las empieza a querer entre la infancia y la adolescencia y quizás terminando en la juventud. Y si sigue ese amor, ese afecto, se va temperando con el tiempo. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente son parte de esa época tan difícil en la infancia, con toda la inseguridad que se está viviendo, con toda la inseguridad que tienen los niños con respecto a sus miedos con el mundo, y en la adolescencia, en esta transición, donde esta inseguridad sigue y a su vez está buscando una identidad y hay tantas emociones y están los cambios en el cuerpo.
Entonces, en ese momento lo que conocemos, lo que amamos, lo que nos acompaña, se hace una parte inseparable de nuestra vida. Y quizás es la música, las películas, los deportistas, los programas de televisión que más recordamos. Porque te acompañan en los momentos más oscuros, cuando te deja una novia, un novio en los primeros amores, cuando te tratan mal en la escuela, en la confusión que es crecer, cuando hay peleas y violencia en la casa de uno, cuando uno no tiene amigos y ellos pueden representar al mejor amigo que se siente tener, cuando no hay plata, cuando hay carencias, cuando hay hambre incluso, y eso te da algo que no tendrías de otra manera. Te alegra de una forma, te hace sentir bien, cuando todo lo demás en la vida parece estar mal, porque se vive tan intensamente en esos momentos. Y acá también se desdibuja un poco la línea entre lo real y lo no real, porque esto mismo pasa con personajes de ficción, con libros, con historias. Es increíble el fanatismo, por ejemplo, que hay por mundos como el de Star Wars, el de Marvel. Tienen algo parecido, porque realmente esos personajes, Madonna, por poner un ejemplo, una cosa es lo que se ve públicamente, lo que transmite desde sus presentaciones, desde su música, y otra cosa es la persona. Pero hay una parte mítica que las personas creamos en donde es un personaje, en donde es tan parecido a un personaje de ficción como puede ser Luke Skywalker, porque la persona real no es lo que vemos, vemos eso que proyecta. Entonces con los personajes pasa algo parecido, la diferencia es que no tienen esta parte oscura, esta parte que no queremos ver de una persona real que envejece, entonces ya se la ve habiendo perdido, y eso nos trae nuestra propia decadencia, nuestro propio envejecimiento o de los seres queridos, que inevitablemente pasará. También la muerte, por supuesto, las pérdidas, todo eso que no queremos ver. Pero la parte que queda, la parte que es eterna, es casi indistinguible de los personajes de ficción. Quiero hacer un apartado personal sobre esto, y por ejemplo lo que para mí pudieron representar los superhéroes quizás sea la forma más clara de transmitir esto. Cuando yo tenía alrededor de 13 años, sufrí un asalto en la calle y también días después en mi casa. Eso me sacudió profundamente en ese momento en cuanto a mi sensación de seguridad, al miedo, tenía pesadillas, el mundo se volvió algo terrible, y en ese momento me gustaban mucho ya las historietas, los cómics de superhéroes, pero en ese momento tomó otro lugar, porque eran los que devolvían, así como decía Walt Disney, devolvían una sensación de justicia en el mundo, de ser los protectores, de mostrar que hay bondad, que hay quienes se oponen a los que generan injusticia y dolor, así como yo lo entendía en ese momento, eran por supuesto quienes te podían robar y te podían hacer tan mal, desde la visión que podía tener en ese momento. Entonces también eso, de alguna manera, influyó en mi personalidad, en mi forma de ser. El darle importancia a los valores, al cuidar al otro, a la justicia. ¿Cómo se mide el efecto de esas cosas en la vida de uno? No puede ser eso que a veces tan importante como las cosas más fundamentales de la vida, como las personas reales, como la familia, como los amigos, porque está cumpliendo una función ahí de casi supervivencia y de posibilitar la imagen de un mundo en el que se quiera vivir. En ese momento, por ejemplo, salió la historia de la muerte de Superman, por primera vez en las historias de los cómics, que son prácticamente infinitas, pero en ese momento en una historia moría Superman, el invencible, el ícono de Jesús el Salvador llevado al mundo de los superhéroes.
sus mitos tienen mucha conexión. Seguramente lo habrán escuchado. En esa historieta, Superman peleaba hasta las últimas consecuencias contra un monstruo prácticamente imparable que representaba toda la maldad y la destrucción pura. Y heroicamente, a pesar de sus heridas, lo que como Superman desconocía hasta ese momento, pelea por proteger a los demás, por proteger a su ciudad. Eso, aunque parezca algo sencillo, es una transmisión de la justicia, de lo que se puede dar por el otro, de sacrificarse por defender a los más débiles. Ese tipo de valores también se pueden transmitir. Aunque quizás uno podría argumentar muchísimas cosas y decir que en la vida real eso es mucho más complicado y más profundo, pero hay algo ahí que están transmitiendo y por eso las historias de superhéroes o de acción o todo tipo de historias también son la versión de los mitos históricos que ordenaban una cultura, que en realidad hablaban de las posibilidades, así como esto Jung lo llama los arquetipos, los mitos de las historias que recorremos todos los humanos, el heroísmo, la salvación, el lado oscuro, la resurrección, la sabiduría, todas estas cosas están en estas historias. Por eso también nos impactan tanto emocionalmente. Entonces, de nuevo, estos personajes, por medio de la música que bailabas cuando ibas a bailar las primeras veces, por medio de lo que escuchabas en tu habitación, cuando estabas en un mal momento, cuando estabas en un buen momento, daban alegrías, de esas que a veces sabemos poco cómo conseguir en la vida. Y ellos, por medio de la película que te conmovió y te emocionó o que te divirtió, lo pueden lograr. Todavía tenemos muchas deudas pendientes sobre cómo generarnos eso en nuestra vida, cómo generarnos alegría, inspiración. Y también estos artistas de la vida, así como Maradona, también nos reúnen, nos hacen juntarnos en esos momentos a compartir, a verlos, a ir a la cancha, a ir a un recital, a ir al cine, a ir a una convención. Nos dan una excusa para reunirnos con otros, para compartir eso que amamos. También cumplen esa función social. Entonces creo que son una parte necesaria e inseparable de la vida, que ojalá, y eso nos queda para nosotros, los pudiéramos disfrutar sin exigirles tanto, sin pedirles que sean algo que nosotros no podemos ser. Pero a su vez es parte de la vida, los humanos nos construimos también en cuanto a nuestras carencias, a lo que nos falta. La vida es esta contradicción entre el sufrir las penas, el dolor, lo que no tenemos, y esa búsqueda eterna de la felicidad, de completud, que encontramos y perdemos, que es esquiva, que es difícil de sostener, pero que es algo que siempre nos mueve hacia adelante en esta búsqueda. Es el teatro de la vida. Y ellos son los que nos acompañan en estas travesías. Nos dan mensajes, nos dan ideas, nos inspiran. Son los que crean esos mundos posibles de lo que podríamos llegar a ser, de lo que se puede llegar a construir, que nos llevan más allá de nuestra realidad cotidiana y su a veces tremenda chatura. Y por todo eso es que son invaluables. Gracias por acompañarme hoy. Pueden dejarme sus mensajes, sus opiniones en las redes, por mail, en mi página de Facebook, en YouTube, si están escuchando este programa por YouTube, en la caja de comentarios. Esperemos que genere ideas y sensaciones que querramos compartir. Me despido por hoy y les recuerdo que soy Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta luego.